México es un país con múltiples problemas derivados de la mala administración pública y la corrupción de sus políticos. El país sufre graves desigualdades sociales debido a la corrupción y a la incompetencia de los sujetos que gobiernan este país. De esta manera vemos como el norte del país goza de un crecimiento económico relativamente alto cercano al 8% anual, mientras el centro mantiene un crecimiento cercano al 3%, pero el sur, pese a gozar de enormes recursos naturales, tiene un decrecimiento económico no acorde a sus recursos. Así, tenemos que estados como Campeche registran un retroceso del 10% en su economía, mientras Guerrero cae 3%, Chiapas e Hidalgo 2%. Aguascalientes, Baja California Sur y Quintana Roo son los estados con el mayor incremento en la actividad económica durante el primer trimestre del año, en comparación con igual periodo de 2016. De acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal, que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el periodo de referencia Aguascalientes registró un avance de 8%, mientras que Baja California Sur avanzó 7,0%, y Quintana Roo 6,7%. En contraste, las entidades con los menores crecimientos en el periodo fueron Tamaulipas, con 1,0%, Sinaloa, con 1,1%, y Chihuahua, con 1,3%. Los que cayeron. A diferencia de los estados que tuvieron un crecimiento económico, Campeche registró un retroceso en sus actividades económicas de hasta 10%. Guerrero bajó 2,9%, en tanto que Hidalgo y Chiapas cayeron en 1,9% cada uno. ¿Qué significa esto? Estas cifras se pueden entender si consideramos la realidad política y social del país. Así, por ejemplo, que Guerrero caiga en un decrecimiento económico del 2% se entiende si consideramos que ese estado se ha visto muy afectado por la delincuencia organizada, por las bandas traficantes de drogas, por las bandas delictivas que se dedican a extorsionar a las empresas y pequeños negocios, y por la guerrilla. Si consideramos todos estos factores se comprende por qué el Estado ha experimentado un crecimiento económico negativo, y creo el 2% es poco, pues estando el Estado tan gravemente afectado por lo anteriormente mencionado, es sorprendente que aún así siga la actividad económica e industrial y solo se haya visto afectada en un 2%. Por cuestiones como esas es que las empresas se niegan a invertir en determinado lugar, y las que hay, emigran a otros lugares donde puedan gozar de mejores condiciones de seguridad pública. En el caso de Chiapas, ya sabemos que ese estado se ha visto afectado por la guerrilla de los zapatistas, además, sus autoridades son en extremo corruptas. Ahí impera el caciquismo. Pero también el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para dotar a ese estado de vías de comunicación modernas y de la infraestructura urbana necesaria para que las empresas se decidan a invertir ahí. Además, no se han creado planes de educación integral y efectiva para los chiapanecos considerando las condiciones geográficas del estado donde algunas comunidades viven en la sierra y están muy alejadas de los centros urbanos. El que el norte del país crezca a niveles muy altos se entiende si consideramos que están en la frontera con Estados Unidos, país que representa ser el principal socio comercial de México y a donde van cerca del 80% de las exportaciones mexicanas. Así, las empresas prefieren invertir en esos estados pues aprovechan su cercanía con su principal mercado y de esa manera disminuyen costos en el traslado de la mercancía hasta sus clientes y distribuidores. Además, también ahorran en costos en la importación de los componentes necesarios para los productos que fabrican. Por otro lado, también el que el norte del país esté mejor comunicado contribuye a que prefieran invertir en esos estados que en los estados del sur. Pero una vez se anule el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esa condición va a cambiar y entonces México tendrá que buscar nuevos socios comerciales para que las exportaciones mexicanas puedan sustituir en un buen porcentaje el mercado norteamericano. Asimismo, los mexicanos tendrán que buscar nuevos proveedores para su industria. Por lo tanto, la frontera norte del país perderá un poco el dinamismo exportador que hoy posee y otras regiones se verán beneficiadas dependiendo de los nuevos socios comerciales que logre hacer México.
Así, si China se convierte en el principal socio comercial de México en sustitución de los Estados Unidos, muy probablemente los puertos del Pacífico se verán beneficiados con un aumento en las inversiones y en la actividad productiva. Entonces, estados como Guerrero, Michoacán, Nayarit, etc., verán un repunte en su crecimiento económico. Pero si, por ejemplo, Sudamérica sustituye a los Estados Unidos como principal socio comercial del país azteca, entonces todo el sur de México experimentará un auge en la inversión extranjera y en la actividad económica, pues al estar más cerca del mercado exportador, mucha industria se trasladará a esa región del país. Pero si México diversifica los mercados para sus exportaciones, entonces todo el país se vería beneficiado y no solo determinadas regiones. México ha firmado múltiples tratados de libre comercio con casi todas las regiones del mundo, por tanto, es hora de aprovechar esos tratados y exportar a esos lugares para así compensar la pérdida del mercado norteamericano. Tenemos convenios de libre comercio con la Unión Europea, con Japón, con Israel, con Latinoamérica, con el Líbano, con Islandia, Noruega y Suiza, con Brasil, Turquía, etc. Tenemos muchos lugares para donde mirar, pero nos obsesionamos con los Estados Unidos. Ellos sí que tendrán que preocuparse, pues no tienen tantos tratados comerciales como México. Además, en muchos lugares no los quieren. Si México ya se embarcó en este tema del libre comercio, pues que lo aproveche y lo perfeccione. Pues volver al pasado, al proteccionismo, es volver a empezar y perder otras 2 décadas más. Hay que buscarle las ventajas a los tratados de libre comercio ya firmados y aprovecharlos. Recientemente una delegación rusa visitó el país para buscar una alianza económica con México. Los rusos trajeron ofertas de inversión para los empresarios mexicanos ofreciéndoles tarifas impositivas preferenciales y, en algunos casos, excepción de impuestos hasta por 30 años. Ellos quieren crear alianzas en el ramo aeroespacial y automotriz. Ya desde hace algunos años han ofrecido a México la fabricación conjunta de aeronaves, como el caza MiG-35 y los helicópteros Kamov. Pero el gobierno mexicano, siempre tan miope, prefiere esperar a la buena voluntad del Trumpas y de las autoridades estadounidenses. Pero los gringos no quieren a México, lo vuelvo a repetir una vez más. Y ahora, durante las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio exigen cosas tan abusivas que son inaceptables, inclusive para los peores gobiernos mexicanos entreguistas que siempre hemos sufrido. Ellos, los gringos, exigen que los productos que México exporte a los Estados Unidos tengan como mínimo un 60% de componentes estadounidenses. Asimismo, exigen que el tratado sea revisado cada 3 años para ajustarlo de tal manera que los exportadores norteamericanos tengan ventajas competitivas contra las empresas mexicanas y, así, eliminar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Pero si tienen un déficit comercial muy grande es solo por estúpidos, por aprovechados, por querer acabar con la industria mexicana y sustituirla por las empresas transnacionales estadounidenses. Ahora que no pueden, ahora sí quieren terminar con el tratado o modificarlo para obtener mayores ventajas, ventajas que no supieron aprovechar en su momento. Pero debido a estas desigualdades sociales entre las diferentes regiones del país provocadas por el desigual desarrollo económico, es que algunos hablan de una presunta balcanización de México. Yo puedo entender que esto, el afán de desmembrar a México, provenga de algunos extranjeros, pero no de los mexicanos. No hay tal cosa de una balcanización de México, aunque sí hay desigualdades, graves en algunos casos, pero eso es muy diferente a decir que México se fragmenta. Aunque ciertamente hay algunos que así lo quisieran, y me refiero a ciertos mexicanos, pero de lo que no hay duda es de que algunos extranjeros, más específicamente ciertas corporaciones industriales, o sus gobiernos, sí lo quieren que suceda para ellos aprovecharse de esa situación. Eso no es nada nuevo, pues desde que la Nueva España, ahora México, se independizó de España esas intrigas siempre han estado presentes en este país. Y las hemos sufrido duramente en el pasado, pues no por nada el territorio nacional se ha visto reducido en más del 70% desde la independencia. Así es, primero perdimos las Filipinas, después Centroamérica, y finalmente el norte del país, es decir, Arizona, Texas, Nuevo México, California, Utah, Colorado, etc.
En algunos casos los territorios se perdieron por afanes independentistas promovidos por poderes extranjeros, como fue el caso de Texas, Centroamérica y Filipinas. Otros francamente nos fueron robados en una guerra abierta de agresión y expoliación, como sucedió con todo el norte del país, incluido Texas, pues los anglosajones que promovían la independencia de Texas no eran mexicanos y, además, fueron cobardes y mal agradecidos pues mordieron la mano que les dio de comer, porque eran inmigrantes que ingresaron a Texas ilegalmente, en algunos casos. Pero en otros, eran inmigrantes legales que el gobierno mexicano dejó entrar a territorio nacional como muestra de amistad y compasión, permitiéndoles de esa manera obtener un medio para subsistir. Pero ellos fueron mal agradecidos con los mexicanos y su gobierno y exigieron la independencia promovida por Washington a través de agentes infiltrados en la comunidad anglosajona que se asentó allí gracias a la generosidad de los mexicanos y su gobierno. Por lo tanto, podemos concluir que esa independencia, y posterior anexión a los Estados Unidos, es ilegal y no tiene ninguna validez hasta el día de hoy. Si el entonces presidente mexicano, Santa Anna, reconoció la independencia de Texas fue porque fue hecho prisionero por las tropas yanquis y obligado a firmar ese documento so pena de muerte. Desgraciadamente fue cobarde y prefirió conservar la vida a negarse al vil robo a la nación mexicana. Con los otros territorios ni siquiera hubo necesidad de infiltrar agentes gringos pues simple y llanamente fue invadido el país y despojado de su territorio. Muchos dirán que los yanquis se mostraron magnánimos con los mexicanos al quedarse solo con la parte norte del país y dejarnos el sur, pero la realidad es que si así lo hicieron fue para que los mexicanos tuviéramos un lugar donde vivir, pues si hubieran anexado todo México a los Estados Unidos se hubieran visto inmersos en una guerra interminable entre mexicanos y anglosajones, terminando con el exterminio de unos u otros, o de ambos. Los pocos mexicanos que quedaron en los territorios robados, o fueron asesinados o fueron obligados a emigrar al sur, a México. Y los pocos que se salvaron y prefirieron quedarse ahí, fueron denigrados, catalogados como ciudadanos de segunda, parecido a como les pasó a los indios americanos del norte que fueron confinados en reservas indias, lo que no es otra cosa que guetos indios. Pero volviendo a los tiempos actuales. Si bien es cierto que los territorios robados a México fueron casi despoblados en su totalidad de compatriotas, la realidad es que los mexicanos estamos regresando a nuestra tierra, a nuestros territorios que históricamente nos pertenecen. Ya en algunas ciudades estadounidenses, como Los Ángeles, somos mayoría. Eso causa terror en los gabachos. Entonces, los gringos ante el temor que les causa el rápido crecimiento de la población mexicana en su país, es que estudian cómo eliminar esa amenaza existencial para los Estados Unidos. Pues así como van las cosas, en solo unos años los mexicanos seremos mayoría en todos los estados que fueron arrebatados a México, como lo son Texas, California, Arizona, Utah, Nuevo México, etc. Esta es la verdadera razón de ser del muro de Trump. Evitar que siga aumentando la población mexicana con respecto a la anglosajona y negra, pues temen un proceso inverso a lo que pasó con Texas. Es decir, que los mexicanos sean mayoría y exijan su independencia y su posterior anexión a México. Esa sería la venganza azteca. De esa manera México recuperaría su territorio, y un poco más como compensación. Ante este escenario es que los gringos estudian cómo evitar una situación como la descrita aquí. Una solución, según ellos, es promoviendo la deportación masiva de mexicanos ilegales a su país de origen, o sea, a México. Otra es creando el muro para evitar en lo posible la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos. Otra es promoviendo programas de planificación familiar, esto es, control natal, entre la población hispana, principalmente entre los mexicanos. Pero la más nueva, y quizá la principal, pero también la más dañina para México, es promover la división entre los mexicanos, esto es, la balcanización del país, para así no tener que enfrentarse a un grupo homogéneo, unido, sino a un reino dividido. No por nada dice el refrán. Un reino dividido no puede permanecer o, divide y vencerás. Estando así las cosas, algunos think tanks gringos ya comienzan a barajar la idea de un México balcanizado. Esto es, un México dividido. Por mientras ya hablan de una división económica, social y cultural de México, como la ya comentada.
Es decir, algunos medios gringos comienzan a hablar de las profundas, entre comillas, desigualdades entre las diferentes regiones del país. Algunos hablan de la fractura que ocasiona en la sociedad mexicana la delincuencia organizada, pues dividen al país según cuál grupo delictivo, o cartel de drogas, domina tal o cual estado o región. Otros hablan de un México dividido según su grado de desarrollo económico y social. Así, hablan de un México norteño, de un México central, de un México del sur, de un México del Pacífico, de un México del Atlántico, etc. Pero todo es una estrategia para comenzar a meter en el subconsciente del mexicano la idea de un México dividido, o de diferentes Méxicos. No te dejes engañar, paisano, pretenden destruir México y a tu familia. No lo permitas. Esto se estaría haciendo de esta manera para promover la balcanización de México.